Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, que nos oyen, a través de las diferentes plataformas de Radio Seno, Radiovisión y Entre Tintos y Papeles. Hoy estoy con una persona que hace opinión y que causa reacción en los diferentes públicos, una persona versada en la economía, en la realidad nacional. Es por eso que le he invitado, que le invito justamente hoy a que nos pronunciemos. Marco Flores conversa con nosotros. Eh, Acabo de ver algunas informaciones en los medios de comunicación y en la página suya que los ingresos petroleros están afectando al presupuesto nacional. Disminuyen. ¿Qué significa esto? ¿Que debe tomar algunas medidas del gobierno para compensar la falta de ingresos por parte de la exportación petrolera? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar con ustedes, Marco. Vaya, un saludo para usted, para la gente que está trabajando con usted y también para su amable audiencia. Bueno, el presupuesto del Estado tiene más que un problema. Sin duda, uno de los problemas que tiene, no el principal, es la caída de los ingresos petroleros. Las cifras que yo le menciono aquí son todas cifras oficiales. Yo únicamente trabajo con las cifras oficiales. Correcto. Para que tengamos una idea, los ingresos petroleros en el periodo enero-abril, estas cifras pertenecen al Ministerio de Economía y Finanzas. En el periodo enero-abril, los ingresos petroleros del presupuesto general del Estado, me refiero, fueron 328 millones de dólares. En ese mismo periodo del año 2025, se redujeron a 278 millones de dólares, es decir, a 50 millones de dólares menos, Menos, claro. lo que equivale a un 15% menos entre los 4 primeros meses de este año comparado con el igual periodo del año anterior. Claro, esto sumado en el año, que habrá que ver en cuánto termina, es una cifra importante si usted quiere. Pero eso es porque estamos considerando la producción de petróleo muy disminuida. En el año 2007, el Ecuador producía más o menos 500.000 barriles diarios de petróleo. Hoy está produciendo bastante menos. En realidad, lo que está produciendo el Ecuador son alrededor de unos 460.000 barriles diarios de petróleo. No solamente que la producción petrolera ha descendido, sino que aparte de que ha descendido la producción petrolera, en en este último año, el año 2025, hemos tenido un descenso en los precios. Pero Y ese no es el mayor problema, Marco. El mayor problema, a mi juicio, bueno, el problema número uno que tiene este país es la pobreza, sin duda alguna, ¿no? claro, claro. Cuando el INEC nos dice que en el Ecuador hay 7,3 millones de pobres, algo deberíamos pensar, algo deberían hacer los gobiernos para rescatar a esta inmensa cantidad de hombres, mujeres, niños ecuatorianos que literalmente no tienen ninguna oportunidad de progresar. Solamente le doy una cifra para que usted vea la gravedad, lo que significa la pobreza en el Ecuador. Tenemos 5 millones de personas viviendo con menos de $3 al día. Correcto. Las cifras son del INE. Pero aparte de eso, en esos 5 millones, hay 2.400.000 personas viviendo con menos de $1,70 al día. Y en total, la pobreza en el Ecuador, sumada a la pobreza multidimensional, que son gravísimas carencias en agua limpia, en un hábitat adecuado, en una vivienda adecuada, sin acceso a educación o con educación precaria, con precario o ningún cuidado de salud, es decir, graves carencias. Tenemos una suma de más de 7.300.000 personas. Esa es la realidad que tiene el Ecuador. Entonces, cuando usted destruye la inversión pública, y este siempre ha sido mi tesis central, la peor forma que usted tiene de condenar a los pobres es destruirle los servicios públicos. Correcto. Esta gente con ingresos tan precarios, ¿dónde se puede curar si no es en la red de salud pública? ¿Dónde puede educar a sus hijos si no es en las escuelas, en los colegios, universidades públicas?
Pero si usted destruye la inversión pública, como en efecto se ha destruido, no es que ha disminuido, sino que se ha destruido la inversión pública. Entonces usted tiene la calidad de los servicios públicos que todos conocemos. Y lo que está haciendo entonces, lo que ha hecho el liberalismo en estos últimos 8 años, es lo que pronosticaba el profesor Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía del año 1947, que fue quien describió, narró y explicó el círculo de la miseria. Y que en resumidas cuentas, a Myrdal concluía y decía, cuando las familias son tan pobres que no pueden tener ahorros, ¿qué ahorro puede tener una persona que vive con $1,70 al día? O una persona que vive con $3 al día. Decía él, cuando las familias son tan pobres que no pueden ahorrar, esa tampoco pueden planificar el futuro, porque no tienen con qué planificarlo. O sea, Bien. esa es la forma, decía él, en que la pobreza se transmite de generación en generación. Esta situación que usted, Marco, plantea, podríamos decir redundantesca, pero al Ecuador como gobierno no le interesa el gasto público, entre comillas, porque dicen que es gasto público, la inversión pública no le interesa justamente para destruir los servicios que los ecuatorianos necesitamos. Pero frente a esto hay varias personas que aplauden y dicen, bueno, ya estamos en problemas, pero hay que contratar mayor deuda pública. ¿Se justifica esto cuando van a ser sacrificadas las clases populares? A ver, le voy a dar una cifra. La última cifra que acaba de publicar el Ministerio de Finanzas de la deuda pública es del mes de abril. Estamos debiendo un poco más de 88.000 millones de dólares. Eso sí significa el 72% del PIB, equivale al 72% del PIB. La gravedad del asunto está porque la economía ecuatoriana no crece, crece muy poco. El crecimiento del PIB en el Ecuador es algo así como, yo suelo llamar como las nieves del Cotopaxi o del Chimborazo, están en la punta, pero no se filtran a los que están más abajo. Y lo mismo ocurre con el crecimiento económico, solo se queda en ¿No? una élite, El porque punto 19, punto uno, perdón, 1,9 se estimula el crecimiento del Ecuador en el momento. El Banco Central, y esa es una buena pregunta, me tengo que referir a eso. El Banco Central dice que la economía crecerá en 2,8. En un segundo me refiero a eso. Pero el problema fundamental que tenemos es pagar esta deuda sin tener crecimiento económico. Como tenemos muy poco crecimiento económico, entonces lo que recauda el presupuesto general del Estado, porque tiene una base de tributación de un PIB que está en 123.000 millones, cuando debería estar en 160.000. Entonces es muy diferente recaudar dinero con una base de tributación de 123.000 millones de dólares que con una de 160.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que han venido haciendo los gobiernos? Para pagar la deuda pública, destruyen la inversión pública. Ujú. Y el dinero que debería servir para la inversión pública va para pagar la deuda y particularmente la deuda externa. Este año, el año 2025, de un presupuesto de 36.000 millones de dólares, por capital, intereses y otros pasivos, el presupuesto del Estado, con dinero del presupuesto del Estado, hay que pagar 11.309 millones de dólares. Marco, pues, si podrías repetir la cifra, por favor, que es astronómica. El pago de capital, intereses y otros pasivos del presupuesto del Estado, porque del gobierno central hay que sumar las deudas de las empresas públicas y Ujú. de los municipios. Le estoy hablando solamente del presupuesto del Estado. El Correcto. presupuesto del Estado tiene que pagar 11.309 millones de dólares este año en capital, intereses y otros pasivos de la deuda. Eso significa que debe destinar el 30% del presupuesto sobre el pago de capital e intereses. El 30%. El 30%. Y además de un presupuesto absolutamente desfinanciado, ¿no? Porque Correcto. no es un presupuesto que está financiado. El déficit fiscal ha crecido de manera sustantiva. Luego le puedo dar cifras si quiere. Entonces, como la situación es tan difícil, es tan complicada, el Estado, el gobierno, echa mano de dos arbitros. Primero, destruye la inversión pública. ¿Por qué le digo que se destruye la inversión pública? El plan anual de inversiones de este presupuesto del Estado del año 2025 suma 1.800 millones de dólares. Tengo aquí las cifras del Ministerio de Finanzas y en lo que va de los primeros 4 meses del año. De estos 1.800 millones, que es del Plan Anual de Inversiones, ¿sabe cuánto ha invertido el Estado?
el Ministerio de Finanzas, o sea, el presupuesto del Estado, 87 millones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estas son cifras del propio Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, claro, usted tiene los hospitales, la red de salud pública, la red de educación en la situación en que está. Tiene 400.000 chicos queriendo entrar a la universidad y el Estado les contesta que solo hay cupo para 100.000. Ujú, Las escuelas literalmente cayéndose por el estado de vetustés, de daños, en fin, causados por el paso del tiempo. Bueno, esta es la situación. Entonces, para mí, un punto fundamental de daño que tiene la economía ecuatoriana es el excesivo endeudamiento público sin tener el correspondiente crecimiento de la economía. Entonces, le he hecho toda esta narrativa para poder contestar su pregunta. ¿Es necesario el endeudamiento? Infortunadamente sí, porque el presupuesto del Estado está sostenido con deuda. Se contrata nueva deuda para pagar vieja deuda. El problema es que el neoliberalismo no utiliza parte de la deuda que contrata para impulsar la economía. Entonces, por lo tanto, la economía no crece. ujú, En los últimos 8 años, la economía ha crecido en promedio 0,5% anual. Ese 0,5% anual respecto a lo que requiere crecer la economía. El Ecuador requiere crecer en forma sostenida. Sostenida quiere decir permanentemente en el tiempo, no un año sí y otro no. Requiere crecer al menos 5% anual. pues Y sí, ha crecido 0,5, es decir, 10 veces menos de lo que dice requiere. menos. Pero Ahora, además, si usted compara ese crecimiento con la tasa de crecimiento vegetativo de la población, que es 1,5, resulta que la economía ecuatoriana crece 3 veces menos que la tasa de crecimiento de la ujú, población. ujú, La pregunta es, si usted crece 3 veces menos respecto a la población, ¿cómo se cierra la brecha? Se cierra con pobreza, se cierra con migración, con ujú. desempleo, con subempleo, en definitiva, con todas las ramificaciones de la pobreza. Ahora, nosotros vemos en diferentes medios de comunicación cómo las focas aplauden y dicen que el riesgo país ha caído a cantidades nunca vistas antes en los anteriores años y aplauden y dicen que esta es una maravilla para que se invierta en el Ecuador. En fin, todos son dirigidos para que la deuda externa crezca, pero ¿quiénes son los beneficiarios al final de la tarde del crecimiento y del pago de la deuda externa, man? Bueno, sin duda los acreedores y también los nacionales que operan con los bonos globales en el exterior. Y esta no es ninguna noticia, ha venido pasando en el Ecuador lamentablemente y con información privilegiada. Usted toca el riesgo país, no. Mire, yo creo que el riesgo país es uno de los dos becerros de oro a los que buena parte de los ecuatorianos están postrado adorando. El uno es la dolarización, el otro es el riesgo país. La dolarización tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas otras que no son malas. En el balance yo creo que es positivo y la gente aplaude o quiere vivir en dolarización. Muy bien. Pero el riesgo país no tiene nada de eso. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es una encuesta. Es una encuesta que se hace a los acreedores de la deuda. Les preguntan, le dicen, oiga, ¿usted cree que el Ecuador le va a pagar el capital interés que le está debiendo? Entonces, dependiendo de la respuesta que ellos dan, porque ellos mismos son los que contestan la encuesta, dependiendo de la respuesta que ellos dan, el riesgo país sube o baja. Ahora, No. ¿qué es lo que hace subir o bajar el riesgo país? Al final del día, ¿a quienes realmente le interesa el riesgo país? A los acreedores de la deuda. Mire, si usted firma un convenio con el Fondo Monetario, los acreedores de la deuda aplauden y el riesgo país baja. ¿Por qué? Porque dicen el Fondo Monetario le va a exigir al Ecuador, en su condicionalidad, le va a exigir que suba los impuestos, por ejemplo, que sube el IVA. Ahora mismo quiere de nuevo el Fondo Monetario que se vuelva a subir el IVA. Ujú, ujú, Le va a exigir que elimine los subsidios a los pobres, que elimine los subsidios a los combustibles. Le va a pedir que haga mayores sacrificios con incrementos en determinados servicios como el de la luz eléctrica, la energía eléctrica. Entonces, eso significa mayores recursos para el presupuesto del Estado. Por lo tanto, el Ecuador va a tener plata para pagarme a mí que soy el acreedor. Cuando usted toma todas estas medidas que el Fondo Monetario siempre impone en sus convenios de consolidación fiscal, entonces el riesgo país baja. Pero además, ¿por qué ha bajado el riesgo país? Yo hice un análisis recién sobre esto. Cuando usted mira cuál es la situación de la deuda, usted va a encontrar que en diferentes deudas no pagadas, el presupuesto del Estado debe 5.000 millones de dólares más o menos.
Ahí están los GATS, a las empresas públicas a quienes Ujú. les ha debitado más de 2.000 millones de dólares de sus cuentas y les ha destruido el capital operativo. Cuando usted suma todas estas deudas que están impagas, Marco, ¿no? Eso más o menos da 5.000 millones. ¿De dónde ha ido la plata? La plata ha ido a la Reserva Internacional. Entonces sube Claro, la Reserva sí, sí, Internacional porque usted no está usando los recursos donde debe usar. Y como por ley esos recursos tienen que depositarse en el Banco Central, es decir, hacer parte de la reserva, sube la reserva. Y cuando sube la reserva, el riesgo país baja. Esa es la razón por la que ha caído el riesgo país. No ha caído el riesgo país porque el Ecuador ha mejorado el crecimiento económico. claro. Porque el año pasado lo que tuvimos fue una recesión. Entonces no podía ser producto de la mejoría en el crecimiento económico lo que ha bajado el riesgo país, sino lo que le acabo de decir. Ahora, ya que usted tocó el crecimiento económico, ¿qué podemos esperar en términos de crecimiento económico? Es decir, de crecimiento del PIB. Y el empleo, Y el empleo, claro, porque el PIB es totalmente dependiente del crecimiento económico y el crecimiento económico es dependiente de la inversión y la inversión es dependiente de la demanda, que es uno de los problemas que tenemos. La demanda en el Ecuador se contrae, la gente tiene menos capacidad adquisitiva. ¿no? El ingreso per cápita de los ecuatorianos, dicho sea de paso, en promedio, ha retrocedido al que teníamos hace 12 años. Hace 12 años Ya, teníamos el ingreso per cápita que ahora tienen los ecuatorianos. O sea, realmente una situación lamentable. Le decía que cuando usted tiene una recesión, es decir, cuando el ciclo económico está a la baja, en recesión, en contracción, en estancamiento, normalmente el siguiente año se llama lo que los economistas llamamos un rebote económico. El año pasado, la economía perdió 2 puntos porcentuales del PIB. ya, Eso es más o menos una pérdida de 2.500 millones. Si la economía crece en este año menos de 2%, bueno, no tenemos crecimiento económico porque todavía no hemos recuperado lo que perdimos. El crecimiento económico se da únicamente cuando se recupera lo que se ha perdido en el año previo. Entonces, para hablar de crecimiento económico este año, la economía debería crecer por sobre un 2%. Y la diferencia, si crece, vamos a decir, en 2,8 y el año pasado perdimos 2%, la diferencia es que el crecimiento económico es apenas 0,8%. Eso nos lleva a un punto crucial, Marco, y es ¿por qué no crece la economía ecuatoriana? Y perdóneme que le diga esto, ¿no? La razón por la que no crece la economía ecuatoriana es por el modelo neoliberal de los últimos 8 años. Y le explico brevemente por qué. El PIB, hay una ecuación contable del PIB que dice que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto. ujú, Ese consumo más la inversión más el gasto es lo que se llama la demanda interna, más las exportaciones menos las importaciones. A eso es igual el PIB. Las dos últimas variables, exportaciones menos importaciones, es lo que se conoce como la demanda externa. En el actual estado de cosas de la economía ecuatoriana, bueno, no en el actual estado de cosas, desde hace 8 años, usted solamente tiene control, o sea, puede afectar el gasto público, porque el consumo ha caído. El consumo, la inversión está destruida pues, en el país. No tenemos inversión internacional. Y la inversión productiva local, no solamente que ha venido desacelerándose, sino que ha venido contrayéndose. Entonces usted tiene consumo más inversión más gasto. ¿Qué puede hacer las dos primeras variables? Nada, prácticamente nada. No depende de usted. Eso es lo que nosotros llamamos los factores exógenos. ¿Qué le queda? El gasto público. Pero resulta que el gasto público que le impone el Fondo Monetario al país le lleva a una contracción brutal de la economía, de destrucción de la inversión. Entonces, el gasto, que debería ser nuestra variable operacional para beneficiarnos del multiplicador del gasto, calcule usted que por cada dólar de gasto público ese se transforma en tres más o menos en un año. También hemos perdido esto. Entonces, por eso el crecimiento económico es muy exiguo. Nos queda la parte final de la ecuación, la demanda externa, que es exportaciones menos importaciones. Aquí un poco quien ha sacado la cara por la economía han sido las exportaciones y sobre todo las exportaciones no tradicionales, básicamente por efectos exógenos, externos. Por ejemplo, el cacao tuvo un comportamiento extraordinario el próximo año, el año pasado, porque el precio del cacao prácticamente se duplicó.
Pero tenemos otros problemas como la caída de las exportaciones de petróleo. Pero sobre todo, nosotros no controlamos ni el precio del petróleo ni el precio del cacao en el mercado internacional. Son los factores exógenos que dicen los economistas. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer en una situación de crisis como esta, en lo que nosotros llamamos la coyuntura en los próximos 2 años? Aumente la inversión pública, difiera un poco, no trate de solucionar el déficit en un año, sino en tres, como hace la Unión Europea. Porque a la Unión Europea el Fondo Monetario no le exige lo que nos exige a nosotros. En la Unión Europea es aceptado un déficit de 3,1 y la Unión Europea, sobre todo la zona euro, tiene normas muy estrictas de control económico y monetario. Pero aquí vienen estos regentes del Fondo Monetario y le someten al Ecuador a un tratamiento que no tiene capacidad para cumplirlo. Entonces, de paso, seguimos dependiendo de ellos. Le voy a dar un dato. Por Al favor. Fondo Monetario le debemos 8.000 millones de dólares de capital, que sumados Ujú. los intereses y los recargos que además nos cobran, nuestra deuda con el Fondo Monetario es de 11.000 millones de dólares. Cuando el señor Moreno llegó al poder, le debíamos 300 millones, hoy le debemos 11.000. Esa es la situación de la economía ecuatoriana y estas cifras que le acabo de dar no son juicio de valor, son las cifras del gobierno, del Ministerio de Finanzas. Ahora, nosotros decimos siempre, cuando impartimos la cátedra, en fin, que la situación depende de causas exógenas y de causas endógenas. Es decir, las causas endógenas nos llevan a tomar ciertas medidas que se convierten en propias nuestras, pero porque son una imposición, no porque son deliberantes, Marco. En gran medida así es. Las imposiciones del Fondo Monetario, pero también son los malos gobiernos, ¿no? Como Ajá. diría Margarita de Jesús, son los malos gobiernos. Mire, a los dos últimos premios Nobel de Economía, porque ganaron juntos, a Robinson y a Acemoglu, ellos escribieron hace algunos años un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? La tesis de ellos, lo que ellos plantean en sus últimos trabajos por el cual ganaron el Premio Nobel de Economía, y que a mí me parece además una reflexión absolutamente inteligente. Ellos dicen que los países que más se perjudican, que menos progresan, son aquellos que no tienen buenas instituciones. En el Ecuador no hay institucionalidad ni Estado de Derecho, o alguien cree que acá hay institucionalidad y Estado de Derecho, viendo lo que se hace con la propia Constitución, no digamos con las leyes. Ujú. Entonces, mientras el Ecuador no construya institucionalidad y Estado de Derecho, tenemos una grave afectación de la inversión internacional y también de la nacional. Es una desconfianza legítima, si cabe la Una expresión. desconfianza legítima, efectivamente así. Y ellos señalan varios casos, ¿no? Varios casos en su trabajo, en el libro que les estoy comentando, de todo lo que se ha observado. Entonces ponen una especial atención y le dicen, un país que quiere progresar necesita instituciones fuertes, sólidas, que la gente viva realmente bajo el amparo del derecho. La pregunta es, ¿aquí vivimos todos bajo el amparo del derecho o algunos nomás? Y claro, cuando uno se fija en cuál es la inversión que tiene el gobierno, uno tiene que preguntarse a quién le está sirviendo realmente ese pequeño crecimiento que genera la inversión. ¿Le está sirviendo a esta masa, a este ejército de pobres que hay en el Ecuador? ¿Les está sirviendo a los 400.000 ecuatorianos que en los últimos 4 años a un promedio de 100.000 por año se fueron del Ecuador como migrantes? No, a ninguno de ellos les está sirviendo. Ya. Les está sirviendo a los niños sin escuela, a los jóvenes sin universidad. No. Entonces, ¿a quién le está sirviendo? Está sirviendo a un grupo, el grupo de élite externa cúspide de la pirámide poblacional. Pero la misión de la economía y la razón por la que existe la economía es mejorar la calidad de vida de la gente, no de algunos, Correcto. no de la gente. Ahora, nosotros acabamos de ver ciertas noticias que nos conmueven y nos da coraje en algún momento. Las remisiones tributarias en la situación que tenemos económica se vuelve, pues, en algún momento plato favorito para favorecer a los grupos de poder. No sé si sobre el criterio suyo sobre las remisiones, porque se dice más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, que paguen algo como que se lleven todo, Marco. Que paguen algo porque el Estado no hace lo que debe hacer para cobrar. Mire, la remisión tributaria más importante, en este gobierno se han dado ya dos remisiones tributarias.
la del año pasado y la que autoriza la nueva ley esta de integridad nacional, Ujú. una nueva remisión tributaria. La campeona de las remisiones tributarias de los últimos 8 años es la del año 2018. No, no podía ser sino con otro que no sea el señor Moreno y su ministro de Finanzas Martínez. Le voy a dar un dato que, Ya son cuatro remisiones tributarias que tenemos desde el 2018 hasta ahora. claro, un promedio de una remisión cada 2 años. Lo Correcto. que pasa es que se ha convertido en un deporte, ¿no? En un deporte, entonces algunos esperan y dicen, bueno, no, bueno, yo no pago porque ya mismo llega la remisión y ahí me perdonan. ¿Y qué pasa con los que pagaron a tiempo? Con las empresas y los contribuyentes que hicieron un esfuerzo para pagar. Eh, Esta es una pésima costumbre, es una de las tantas pésimas costumbres que hay aquí. Entonces se ha convertido en una muy mala costumbre, pero además en una costumbre muy perjudicial. Yo comprendo perfectamente que los gobiernos buscan las remisiones tributarias cuando tienen problemas de liquidez, Claro. pero eso no se puede convertir en una costumbre como se ha convertido en el Ecuador, porque entonces veamos, por ejemplo, la remisión tributaria del año 2018. El Estado recaudó 1.200 millones de dólares. ¿De Ujú. dónde vino esa plata? Bueno, vino de las personas que se acogieron a la remisión. Escúcheme esta cifra. El 99.4%, el 99.4% de los beneficiarios se beneficiaron con menos de 500 millones de dólares. Y el 0,06 se beneficiaron con la diferencia, es decir, prácticamente con 900 millones de dólares, poco más de 900 millones de Ujú. dólares. Entonces, es evidente que aquí hay una exageración manifiesta de quienes reciben los beneficios. Y para ponerlo en números precisos del propio SRI, 200 grandes empresas y contribuyentes se beneficiaron con un perdón de 2.300 millones de dólares. Y Cantidades lo que dieron tremendas. ellos al presupuesto del Estado fueron 900. Entonces usted ve que salen los ministros, como salía en su época el ministro, y decía, vamos a beneficiar a 350.000 personas. Bueno, así. Efectivamente, 350.000 personas, pero de esas 350.000 personas, el 0,06, sí va a confirmar, o sea, ni siquiera una décima, no, el 0,06 son los que se beneficiaron con más de 2.000 millones de dólares. Y Claro. el resto de la población, es decir, los 349.800 restantes, se beneficiaron con 500 millones repartido entre 349.800 contribuyentes. Esas son las remisiones tributarias. La pregunta ¿es esto justo? ¿Es esto equitativo? Paralelamente, usted tiene los llamados incentivos tributarios, que es la plata que regala el Estado El Estado. anualmente a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas. Eso es más o menos 1.500 millones de dólares todos los años. Ya vamos a hablar de una cantidad astronómica que debería ir al servicio del pueblo, pero sin embargo son acumulados por ciertos grupos económicos. Pero nosotros no podemos entender cómo el Estado se encarga de destruir la institucionalidad, porque esto causa atraso al país y no permite que la gente progrese. Dentro de las políticas de gobierno, no hay alguien que avisore esta situación de robustecer la institucionalidad del Estado, porque si no vamos cuesta abajo en la rodada, como dice Sango. Lo que pasa es que el Ecuador ha elegido tres gobiernos neoliberales al hilo. El primero, el de Moreno, que no se sabía lo que iba a ser Moreno cuando la gente votó por él. Y ya sabemos todo lo que hizo. Y luego, este país votó por el señor Lazo, que fue un gobernante de extracción neoliberal, ¿no? Claro. Y no se puede decir que el señor Noboa sea de izquierda. Él pertenece a las mayores élites económicas de este país. Entonces, la política económica que sigue el Ecuador, aquí, a nivel de los funcionarios públicos, aquí no hay quien la piense. La política económica que sigue el Ecuador es absolutamente impuesta por el Fondo Monetario. Le voy a decir algo. ¿Ya? Estos programas que el Ecuador firma con el Fondo Monetario, no hay una coma que se haya puesto aquí. Todo fue hecho por los funcionarios del Fondo Monetario en el exterior. Dijeron, tome, esto es. Y esto es lo que ha venido siguiendo el Ecuador.
aquí quisiera yo hacer una referencia a uno de los economistas a quien yo más admiro, que es Joseph Stiglitz, del Premio Nobel de Economía 2001. Ya. Él fue el que por primera vez habló del austericidio. Stiglitz fue vicepresidente del Banco Mundial, trabajó en el Fondo Monetario y fue el jefe del Consejo de Asesores del presidente Clinton. Es decir, no, no fue cualquier cosa. En el año 2001 le dieron el Premio Nobel de Economía. Y él hace un desafío y dice, yo desafío a alguien que me diga en los últimos 40 años de neoliberalismo, en donde el neoliberalismo y las políticas neoliberales ha permitido el crecimiento económico, ha Ujú. ayudado a los pobres y ha robustecido la infraestructura social, es decir, hospitales, colegios, escuelas. Dice, desafío a alguien que me mencione un país. No existe. En 40 Excelente. años el neoliberalismo ha destruido, tiene una enorme capacidad de destrucción social. Entonces, yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que modificar y mejorar mucho su eficiencia, pero se lo puede hacer, si no, no habrían los países nórdicos. Los países nórdicos, que son los que realmente instituyeron el estado de bienestar, que tienen los mejores servicios públicos posibles de tener en un país, gratuitos, ¿no? Salud, Así educación, es. obra pública. Ujú. Simplemente pensemos en los países nórdicos, ¿no? Entonces, la gente tiene que pagar impuestos altos, pero se ahorra todo lo demás, porque tiene garantizada la educación de los hijos, tiene garantizada la salud. Con tener garantizada la salud, imagínense, Ujú. y la obra pública es una verdadera maravilla. Entonces, no es que los estados no pueden ser eficientes, es que no se les deja ser eficientes porque no se introducen los cambios necesarios para mejorar la eficiencia. Y entonces lo poco que generan, lo poco que hay, como le dije, se queda en la cúspide de la pirámide poblacional y el resto sigue marchando en el propio terreno. Ahora, también hay que aquí señalar un responsable, a mi juicio, muy importante, Marco. Y uno de los responsables también es la gente, ¿no? La gente es responsable porque toma las Ujú. decisiones que ha tomado. No sé si no se darán cuenta, pero no se necesita ir a una universidad para darse cuenta de lo que viene pasando desde 8 años en el Ecuador. Y desgraciadamente a veces la gente no razona. Eso de que el pueblo nunca se equivoca es una solemne tontería, se equivoca y cada rato. Y los Ujú. resultados están allá a la vista. Entonces, por lo menos la gente que escoja bien, que le permita mejorar su calidad de vida. Para eso es que hay la economía, para eso existe la Así es. economía. Bien, usted ha dado una alerta por ecuatoriano. No es que nosotros somos sabios y podemos elegir, nos induce. Su mensaje final, Marco, por favor, y muchísimas gracias. Ya le molestaremos en una nueva ocasión. No, no es molestia, con muchísimo gusto. Y créame que es un gusto conversar con usted. Yo sé muy bien quién es usted. Muchas gracias. Lo primero que le tengo que decir a la gente es que el país, por supuesto, tiene posibilidad de salir adelante. El país es un país con recursos importantes. Pero los recursos importantes requieren decisiones importantes, pero sobre todo decisiones justas. Una buena decisión justa no es entregar los campos petroleros en producción, porque esa es una utilidad que ya los ecuatorianos ya la generamos, son campos en Bien. producción. Vamos a la economía mixta, a ver, hagamos acuerdos con los inversionistas, pero no con base a la ley del embudo, donde el Ecuador lleva la peor parte, sino un tratamiento justo para ellos y para nosotros. Entregar campos petroleros que al Ecuador le quede el 15% de los beneficios y ellos se llevan el 85%, eso no es inversión, es negocio. Ujú. Entonces, hay que utilizar correctamente los recursos y para eso usted necesita gobiernos mentalmente honorables, capacitados, profesionales, eficientes, pero la honorabilidad es una base sustantiva y no tener conflictos con el bien común. Entonces, cuando la gente va a elegir diputados, alcaldes, prefectos, lo que tenga que elegir, gobernadores, vicepresidentes, presidentes, hay que pensar en quién realmente le puede ayudar y quién responde a los intereses de la gente, no de su grupo. Y no hay que perder de vista esa realidad. Muchas gracias, Marco. Señoras y señores, nos vamos del aire. Gracias por la atención. Un abrazo, Marco. Pase bien. Un abrazo, muchas gracias.